Molt bona tarda a tothom. Se sent bé amb el micro? Doncs molt bona tarda a tothom. És tot un goig tenir-vos aquí. Hi ha la presència tant d'alumnes d'ESI-UPF, estudiants especialment de quart curs, que estan a més seguint l'assignatura de responsabilitat social corporativa. Hi ha algun professor, hi ha col·laboradors també de l'escola i també hi ha exalumnes del postgrau en gestió de la responsabilitat social i així com d'alguns altres programes. De manera que constituïu un públic variat, format i en plena capacitat per entomar qualsevol missatge gran i missatge més subtil que vulgueu donar. Agraïm també i donem la benvinguda a les persones que veniu de fora d'ESI-UPF, tant empreses, organitzacions i amics, tant en nom meu com en nom del gerent, l'Agustín Lujua, que és l'altre pal de paller de l'escola. Per altra banda, avui tenim i gaudim uns ponents d'alt nivell, uns ponents de luxe, d'unes organitzacions que són molt de referència en el camp aquest de responsabilitat social corporativa i que ens dediquen una part d'un temps seu molt valuós, molt preuat, per compartir experiències de les seves organitzacions amb aspectes molt centrals i amb empreses molt característiques del que són el desplegament de programes i del concepte mateix i de l'estructuració del concepte de responsabilitat social i vinculats directament a la sostenibilitat. I així contem amb el senyor Ferran Porta, de Càritas, amb el senyor Manel Giraldo, del grup Aigües de Barcelona, i amb la senyora Montserrat Parés, del grup CLECE. A tots tres, moltíssimes gràcies per estar aquí. Us hem tingut aquí esperant una mica, acabant d'organitzar-ho tot, però gràcies per la paciència i per la dedicació. Qui presentarà i moderarà la sessió serà, com no podia ser d'una altra manera, en Xavier Carbonell, que és el nostre líder en termes de responsabilitat social corporativa i el titular de la càtedra Mango de responsabilitat social corporativa, que és, com tots sabeu, un cicle d'activitat i d'iniciatives, de manera que tenir-lo una estona segur, Déu-n'hi-do. Moltes gràcies, Xavier. Moltes gràcies. Sí, gràcies. Se sent bé per aquí? Sí? Bueno, deixo aquest aquí per si cas. Molt bé, doncs benvinguts i benvingudes i gràcies per assistir avui aquí, tal com ja ha anunciat l'Albert Carreras. Simplement comentar que aquestes conferències, xerrades, les fem en el marc del que seria l'àmbit de responsabilitat social corporativa d'ESI-UPF, en aquest cas, una mica amb diferents funcions. Primer perquè les entitats que ens visiten o les organitzacions o les persones puguin posar de manifest les seves polítiques, estratègies i accions i ens puguin d'alguna manera alimentar d'experiències i puguem aprendre coses, que això és l'important, i també d'alguna manera per poder transmetre, que és un dels objectius lògicament de la universitat, poder transmetre aquest coneixement cap a tota l'estudiantat i també d'alguna manera que puguem una mica transmetre-ho a la societat en general, que també és important. Val a dir que no només ho fem en aquest àmbit o en aquest entorn, sinó que també ho estem fent en l'entorn de l'acord que tenim amb Càritas Diocesana, que s'emmarca dins del que denominem universitats, que denomineu vosaltres, universitats amb cor. Ells estan presents, podríem dir, a totes les universitats catalanes, tant públiques com privades, d'alguna manera, i en aquest marc de l'acord, que ens l'explicarà després una mica més de detall el Ferran, tenim diferents objectius. Un és promoure el voluntariat, el segon seria, d'alguna manera, fer el que estem fent avui aquí, que és fer jornades, seminaris, xerrades, de manera que puguem una mica transmetre aquest coneixement. I també una cosa que és interessant, força interessant, i que de fet el dia 17 celebrarem l'acte aquí a ESI-UPF i esteu tots i totes convidats, és que des de Càritas Diocesana atorguen un premi, podríem dir, o una menció, més que un premi, d'alguna forma, al millor treball de final de grau amb contingut social.
Llavors, tots i totes les que esteu aquí, que presenteu un treball de final de grau, el que millor es consideri que té un contingut social, Càritas Diocesana, a través del Ferran i del Ramon, ens donaran a vosaltres aquest premi. Això aquest dimarts que ve, dia 17, a les 8 de la tarda, donarem els premis dels 2 anys anteriors que no s'han pogut fer pel problema del Covid, i llavors el d'aquest any està completament obert a tots vosaltres si voleu participar-hi. Com hem dit, avui tenim aquí un plantell de luxe, en primer lloc des de Càritas amb el Ferran Porta, d'alguna manera, que és voluntari de la casa i és el coordinador d'Universitats amb Cor. Càritas ja ho coneixeu, és una entitat referent en tot l'àmbit de la solidaritat i de l'ajuda social, però té més de 81.000 voluntaris, si no m'equivoco, oi que sí? I gairebé més de 5.300 persones en plantilla, que també es diu ràpid. Comptem amb la Montserrat Parés, que és la delegada social del grup CLECI, filials a Catalunya i Balears, on desenvolupa, si no vaig equivocat, l'estratègia de responsabilitat social per tot el grup a nivell global, i a més té una amplíssima experiència amb la direcció i coordinació de diferents entitats d'atenció a les persones. CLECI és un grup que ofereix serveis integrals per a empreses des de l'any 92, compta amb 75.000 empleats, que també es diu ràpid, la xifra, amb la qual cosa totes les polítiques que també hem vist a classe de responsabilitat social encarades a el que és persones, etc., revesteixen com a tot arreu, però una importància cabdal. Està present a Espanya, Portugal i al Regne Unit, i és líder en serveis socials i educatius i dona suport d'alguna manera a l'activitat empresarial a través de diferents serveis, de sostenibilitat, i serveis a empreses en general. Comptem també amb el Manel Guirado, que som ja vells coneguts amb el Manel. El Manel Guirado és el director de desenvolupament d'aliances d'Aigües de Barcelona. També ha estat anteriorment director d'organització, de recursos humans, de sostenibilitat, perquè tens aquí una llarga llista del grup. Actualment també és membre del Consell Directiu d'Aigües de Barcelona. I d'alguna manera hem coincidit junts també en el que és l'equip directiu de Respon.cat, que és la iniciativa de responsabilitat social de referència a Catalunya i que ja també hem anat comentant. ACBAR també és una organització coneguda, un grup d'empreses de gestió d'aigua i medi ambient, amb més de 150 anys d'història. Vosaltres teniu uns bons fonaments, com tots, però uns bons fonaments. Grup de referència a Espanya i Amèrica Llatina, dona servei diàriament a més de 25 milions de persones, que també són xifres importants, i el que és molt significatiu també és que un dels seus objectius és la transició cap a models econòmics i socials més sostenibles a través d'una aposta per la innovació, la tecnologia i el coneixement. Molt bé, ràpidament, l'estructura que farem de la presentació és que en Ferran, si vols intervindre el primer, t'ho agrairem, fent aquesta pinzellada de l'iniciativa i d'Universitats amb Cor. Després, tant la Montserrat com el Manel ens farien una explicació d'uns 25 minuts aproximadament sobre el que és polítiques, estratègies, accions, enfocament del que seria responsabilitat social, sostenibilitat en els grups CLECI i ACBAR. Molt bé, jo diria que si us sembla arrenquem, Ferran, si pots fer aquest comentari, t'ho agrairíem. D'acord, moltes gràcies, Xavier. Se sent bé? Sí, suposo. Se sent bé? Gràcies. Bona tarda a tots, bona tarda a totes. Jo penso que potser em passaré el castellà, per si hi ha algun oient. Una cosa que sí, no ho havíem dit, és que tenim gent que ens ha vingut de Madrid, de Colòmbia, etc., amb la qual cosa, si no es fa res, el que és l'explicació del que seria les presentacions, en aquest cas les faríem en castellà perquè ells les puguin també entendre. Gràcies. D'acord. Molt bé, pues pasemos al castellano. Yo creo que lo primero que os podéis preguntar es ¿qué hace Càritas hoy aquí? ¿Y qué es Universitats amb Cor? Vamos a situar primero Càritas, unas pequeñas pinceladas. Càritas, como sabéis, pertenece a la Iglesia Católica, es su brazo social. La misión de Càritas es la acción social dirigida a las personas. No importa la etnia, no importa la religión, no importa más que la persona, para ayudarle a salir de la pobreza y de la exclusión social. Càritas
para que lo tengáis presente, actúa casi en todo el mundo, en 160 países de los 193 Estados miembros de la ONU. Y esto quiere decir que está en países que no son católicos. Porque vuelvo a repetir que a Cáritas lo que le importa es la persona, ayudar a la persona. Evidentemente, hay las Cáritas en estos 160 países, hay la Cáritas española, pero la organización de las Cáritas obedece a la singularidad administrativa de la Iglesia, que ha creado las llamadas diócesis, y las diócesis es un ámbito territorial que puede o no coincidir con la provincia. En el caso de Barcelona, es Badalona, es Santa Coloma, es Hospitalet, es Llobregat, es el Maresme. Es un total de 2.800.000 personas. En Cataluña hay 10 Cáritas, en España hay 70. Entonces, centrémonos en la misión de Cáritas. Acción social, pero también sensibilización social y denuncia de la injusticia. Yo no os voy a hablar ahora de números, no os voy a hablar más que de lo que es Universitat Sant Cor, pero permitidme deciros que la acción social de Cáritas es evidentemente su eje principal, es donde destina más del 80% de su presupuesto. Un presupuesto que es bastante estable, lo cual quiere decir, alguno dirá, hombre, claro, la Iglesia. Bueno, pues yo os voy a decir, la Iglesia no da dinero a Cáritas. No da dinero. Cáritas recibe dinero a través de sus socios y de sus donantes y recibe dinero también a través de subvenciones a determinados proyectos que puede presentar en las administraciones. Pero lo importante de Barcelona, que no pasa en toda España, es que en Barcelona el 83% de un presupuesto de 23 millones de euros viene de la sociedad civil. Lo cual quiere decir que no dependemos de la administración prácticamente para lanzar adelante nuestros programas. ¿Y qué programas? Pues la acogida y el acompañamiento de la gente, las necesidades básicas como la alimentación, la vivienda, las familias, la infancia, la migración, la formación y la inclusión laboral, la gente mayor, que no se vale por sí misma, y la atención jurídica social. Repito que no os voy a hablar de la acción social, que es mucho. A través de estos programas hay como 450 proyectos en toda la diócesis. Lo que sí os voy a decir es que la pandemia ha hecho mucho daño a la gente en situación de pobreza. Estos 2 últimos años, las necesidades de alimentación pedidas a Cáritas se han multiplicado por 3. Y las necesidades de vivienda por 2. Y el presupuesto de Cáritas no es flexible, es el que es y normalmente varía muy poco al año. Lo cual quiere decir que en estos años hemos tenido que hacer, no diré prescindir, pero disminuir determinados proyectos en función de las necesidades más perentorias que existían. Bien, la sensibilización social y la denuncia. La denuncia se hace a través de nuestra área de comunicación, a través de los estudios que dictaminan cómo está la situación y que le está diciendo la administración, mirad, esto es lo que hay que arreglar, pero resulta que como que no lo podéis arreglar todo, estamos nosotros para ayudar. Nosotros y muchas ONGs pequeñas, que todo suma, y bueno, y por supuesto la Cruz Roja. Bien, la sensibilización social. Mirad, a principios de este siglo, un grupo de directivos, jubilados, directivos y voluntarios, exdirectivos, se les ocurrió plantear a Cáritas crear un programa que llamaron en catalán Empreses amb cor, empresas con corazón. ¿Qué significaba? Ir al mundo de la empresa
algunas ya participaban en estos, que no he dicho, 12.000 socios y donantes, algunas ya participaban, fidelizarlas y buscar nuevas. Yo cuando me jubilé, como mi compañero que está aquí, Ramón Brecha, entré en Cáritas y me adscribieron a empresas Samcor y estuve unos años. ¿Qué haciendo? Visitando empresas. Evidentemente, si tú vas a pedir, más vale que vayas arriba de todo, ¿no? Porque si empiezas por abajo, no sabes por dónde se pierde la petición. Arriba de todo, la dirección general, la dirección de recursos humanos. ¿Qué pasaba en una entrevista de este estilo? Al cabo de 5 o 10 minutos, tú te das cuenta que la persona que tienes enfrente, por lo que pregunta, por el interés que toma, por lo que fuera, tiene una cierta sensibilidad social o puede que no lo tenga. En cuyo caso, ya sabes que va a ir la cosa adelante o no va a ir. Los recursos económicos, los recursos en especies que puedas pedir. Pasaron años y un día, hablando con otro compañero, dijimos, oye, ¿y cómo se sensibiliza a la gente? Porque claro, hay valores con los cuales uno nace, con mayor o menor grado, y después los puede desarrollar, evidentemente, ¿no? Pero aquel directivo ya es mayor, tiene o no tiene esta sensibilización. ¿Dónde hay que ir? Pues es obvio, hay que ir a la universidad, hay que ir a vosotros, a los jóvenes, a los que el día de mañana a lo mejor recibiréis la visita de alguien de Cáritas y deciros, está muy mal todo. Cáritas, nos lo he comentado antes, se adscribe fundamentalmente a lo que se llama el cuarto mundo. El cuarto mundo son las bolsas de pobreza que existen en el primer mundo. Alguien dirá, ¿a Cáritas no ayuda afuera? Si hay una gran catástrofe, las Cáritas de cada sitio ayudan a la Cáritas perjudicada, por así decirlo. Pero fundamentalmente ayudamos al cuarto mundo. Y en Barcelona, como en todas las ciudades, hay un cuarto mundo, y lo sabéis. Y un mundo que solo para daros un detalle, a través de un estudio que es muy importante, que es el informe FOESA que hace periódicamente Cáritas Española, os voy a dar un dato que a mí siempre me ha preocupado. Y no quiero entrar en números, os he dicho, pero este dato os lo doy. Imagináis una persona, un niño, que está en el fondo del pozo, en una familia completamente desestructurada, en la exclusión social propiamente dicha. Para poder llegar de una manera normal, para poder llegar a un salario medio, han de pasar 4 generaciones. Esto es muy fuerte. Es muy fuerte. Por eso hay que ayudar mucho. Entonces, cuando dijimos hay que ir a los jóvenes, creamos Universitat Samcor. ¿Y qué hace Universitat Samcor? Está en toda Barcelona, estamos en todo el ámbito universitario de Barcelona, universidades, algunas facultades, no en todas las facultades porque sería una locura, escuelas de negocio. Entonces, ¿qué hacemos? Mirad, charlas, por ejemplo, charlas de proyectos de Cáritas, charlas sobre educación en valores. Hacemos también lo de hoy, una mesa de responsabilidad social corporativa con unos empresarios invitados, unos directivos. Pensad que de alguna manera la idea de Empresas Samcor en los albores del siglo XXI es cuando empezó la responsabilidad social corporativa, que ahora todos lo tenéis ya como algo intrínseco, como algo asumido, pero no fue tan fácil los inicios. Os lo digo personalmente porque lo viví lanzándolo. No fue tan fácil, porque la gente no lo entendía.
responsabilidad social, decían, es aquello de los mecenas, ayudar. Ya sabéis que es mucho más, no voy a entrar en ello ahora, ¿no? Hacemos estas digamos, mesas, ¿no? Y también, os lo ha dicho Javier Carbonell, pero yo voy a remachar, voy a aprovechar la posibilidad. Premiamos al trabajo final de grado, o de máster en su caso, con mayor contenido social. Algunos dirán, hombre, ¿qué tengo que hacer una empresa social? Bueno, pues si lo haces, estupendo, ¿no? O sea, es el cum laude, por así decirlo. Pero es que en cualquier empresa que diseñes, o en cualquier programa que se te ocurra, o en cualquier proyecto que esboces, etcétera, le puedes dar una implicación social. Incluso buscando en la página web lo que hace Cáritas, lo que os he dicho antes de los programas, etcétera, a lo mejor se os ocurre alguna cosa. Hombre, mira, una cadena de producción. La ley solo dice que hay que poner el 2% de discapacitados en la empresa. Pues aquella cadena me admite a mí un personal que es el 8% de la empresa. Perfecto. Por ejemplo. Pero es que además, yo os diría que este premio es un diploma. Este diploma os ayuda a vuestro currículum. No solo el hecho de ganar, que no gana todo el mundo, evidentemente, sino el hecho de participar. Que pensáis que cuando vayáis a llamar a la puerta de una empresa, a una entrevista, vais a ir con habéis mandado el currículum, habéis pasado seguramente entre las 3 o 4 entrevistas previas de los consultores, etcétera, etcétera, y de repente os encontráis con el director de recursos humanos. Y pensáis, me va a preguntar muchas cosas, el día antes voy a repasar todo. Pues puede que no os pregunte nada. Porque si tenéis un título, ya dais por acreditados los conocimientos. La vida demostrará a la práctica si estos conocimientos están bien asumidos. Lo que le interesa es la persona. A la empresa no le interesa la persona. Demuestra que tiene una cierta empatía. Demuestra que puede trabajar en equipo. De ejemplo, manido. Mira, yo he jugado baloncesto. Mira, equipo, coordinación, disciplina. Yo he ganado o he participado en un trabajo social. Me interesa. Porque cada vez más, y termino con ello, la empresa está asumiendo el rol de su situación respecto de la sociedad. Hoy en día, la empresa que no se preocupa de la sociedad, la empresa que no retorna algo a la sociedad, se empieza a desmarcar. La responsabilidad social corporativa es un termómetro frente a la sociedad. Y, por tanto, alguien que ya haya tenido una preocupación, en este caso la vertiente social de la RSC, le puede interesar a la empresa. En definitiva, mi mensaje es asumir la sensibilización social. Preocuparos de que existe un mundo peor. Aquí estamos en el lado amable de la vida. Hay lados oscuros de la vida. Preocuparos de ello. En la medida que podáis, que ahora será poco, pero poco es mucho, cuando pocos suman. Y como decimos en Cáritas, ayúdanos a ayudar. Esto es fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias, Ferran. Bueno, hay que decir también que Ferran ha sido uno de los directivos de Aguas de Barcelona, ¿no? Durante, bueno, prácticamente, ¿no? Toda la vida. Toda la vida, ¿no? De alguna manera. O sea que lo tiene como muy palpado lo que está comentando. Bien, si os parece,
Cuando queráis, ayer estábamos en la presentación de un libro de un colaborador de esta casa, ¿no?, que hablaba sobre todo de faros, ¿no? Ya comentaremos en clase también el tema, ¿no? Hablaba de faros y gente, organizaciones en las cuales nos iluminan y que de alguna manera son referencias para nosotros y para nuestra carrera o para el resto de la vida, ¿no? Seguramente hoy tenemos aquí un par de organizaciones que tienen esta función y que son de esta manera, que son un poco faros, ¿no?, en este sentido, en aspectos de responsabilidad social y sobre todo, yo diría, en aspectos de organización, de empatía, de territorio incluso, etcétera, etcétera. O sea que, bueno, tenemos una buena oportunidad de escuchar dos muy buenos planteamientos. Montserrat, cuando tú quieras, muchas adelante. Gracias. ¿Funciona mi micro? ¿Sí? ¿Se ve? Perfecto. Sí, pues Me pongo de pie por el tema de la voz y para llegar un poquito mejor. Soy Montse Parés, delegada social de CLECE en Cataluña y en Baleares. Una parte muy importante, el 100%, 99% de mi trabajo es en la elaboración, o me dedico a elaborar estrategias para cumplir con el compromiso que CLECE entiende que tiene con la sociedad vinculado a lo que hemos estado comentando, ¿no? Y también una parte muy importante es estas sensibilizaciones y estas charlas que damos a futuros profesionales y futuras profesionales de muchos estudios diferentes, porque como decía Fernando, es importante que tengamos ya desde jóvenes esta inquietud por la aportación social, por la contribución, ¿vale? Allí donde vayamos, pues que tengamos esta capacidad, ¿no?, de elaborar estrategias y de mirar a nuestro alrededor y ver qué podemos aportar más allá del modelo de negocio, de la actividad que estemos desarrollando, que vayamos a desarrollar. Os explico un poquito CLECE, que nos ha introducido. ¿No funciona? A ver. Es apunta allá. Perfecta, gracias. En el 92 nacía CLECE, va a hacer 30 años. Nacía en el año de las Olimpiadas de Barcelona, un año que para la ciudad también es una fecha o es una anualidad recordada, y con la finalidad de ofrecer servicios de calidad a empresas e instituciones, ¿no? Entonces, damos servicios a edificios, a personas, ya a la ciudad y a su entorno, ¿no? Multitud de profesionales con multitud de carreras y especialidades diferentes que se activan y que cada día se levantan, van a trabajar a su puesto de trabajo y que son personas que en ocasiones pueden abordarles según qué problemas, ¿no?, y que veremos más adelante. El dato actualizado, superactualizado de personas profesionales de CLECE en España, en Portugal y el Reino Unido actualmente es de unas 79.000, ¿vale? Y que atienden todas estas personas a personas. Ai, se m'ha. Bueno, és igual. Se m'ha mogut una mica. A personas vulnerables, a edificios y tal. Y entonces, comentaros también, destacar que en torno a 9.300 personas son personas trabajadoras de colectivos con vulnerabilidad. Que esto es lo que mencionaba Fernando, que al final pues nosotros nos dedicamos, una parte muy importante de nuestra contribución social es en intentar cambiar vidas de aquellas personas que lo tienen un poco más difícil que otras, ¿vale? Y estos colectivos con vulnerabilidad. Otra de las cuestiones, ¿no? Decíamos, tantas personas profesionales en CLECE, tantos países, tenemos muchísimos clientes. Podemos medir el éxito de CLECE por esa regla, ¿no? Y también la podemos medir por este compromiso social que va vinculado a esta línea y esta contribución y compromiso en torno a las sociedades donde participamos, ¿no? Y este compromiso se
resume o tiene diferentes pilares. Un pilar muy importante es la igualdad de oportunidades, la igualdad ante un desarrollo personal y profesional. Todos queremos en nuestra vida ser personas exitosas, poder conseguir nuestras metas, independientemente de nuestra situación o de nuestro contexto social. ¿Vale? Para ello, nosotros desarrollamos políticas de inserción y de acceso al empleo de la ayuda de entidades como Cáritas, como la Cruz Roja, como la Fundación 11, como ARET, que es una fundación también que está en Barcelona. Hay multitud de entidades, aproximadamente 300, con las que trabajamos y que nos facilitan también esta inserción, o que nosotros podamos hacer esta inserción de personas de colectivos vulnerables, con una finalidad que es muy clara y que es la inclusión, la participación social en igualdad de estas personas en un entorno social que es muchas veces muy complicado cuando, como decía Fernando también, naces en un contexto que de un principio tiene unas dificultades, ¿no? Y hablamos de igualdad, pero también hablamos de equidad. La igualdad es que todo el mundo acceda a las mismas condiciones en igualdad de derechos y teniendo en cuenta una misma regla, y la equidad es teniendo en cuenta las dificultades de algunas personas, colocarlas o tratarlas de manera que puedan llegar en situación de igualdad al mismo nivel, ¿no? que otras que realmente no tienen estas barreras o no tienen estos problemas, ¿no? Y luego, al final, nuestra conciencia, nuestro compromiso y nuestras líneas estratégicas de actuación en torno al proyecto social forman parte del ADN de CLECE, ¿no? Y está muy claro, forma parte de nuestro liderazgo, de nuestras políticas de buen gobierno y de buenas prácticas, incorporar toda la parte de responsabilidad social y de sostenibilidad en nuestro día a día. Y es algo que se hace desde la cotidianidad y se trabaja de esta manera. Entonces, más concretamente, el tema de la igualdad, desarrollamos protocolos para intentar que estas desigualdades sean menores y que no afecten al acceso a un puesto de trabajo digno, y apoyamos con mucha intensidad a varios problemas sociales. El que más nos preocupa y que nos activa es la atención, la especial atención a mujeres en situación de violencia de género o mujeres supervivientes de esta violencia, ¿no? Porque en ellas recaen muchos de los problemas que antes hemos comentado y que están relacionados con la conciliación, que están relacionados con el acceso a una vida digna para ellas y para sus hijos o su posible descendencia. La inserción laboral, como comentábamos, se nos ha movido un poco la presentación, no pasa nada, pero está un poquito extraña. Nada, comentaros que aproximadamente el 10% de la plantilla de CLECE forma parte de estos colectivos, más allá de aquellas leyes que nos puedan obligar, que al final la Ley General de Discapacidad dice que todas las empresas deben tener menos, bueno, por ley un 2% de personas con diversidad. Nosotros entendemos que nuestra responsabilidad forma parte de esta contribución en el fomento de empleos y de la ocupación de estas personas, y al final llegamos a mejorar en un 8% estos porcentajes. La inclusión, pues bueno, lo que os decía, una buena práctica que sí que quiero destacar y que es muy importante para nosotros, para el compromiso social de CLECE, es el desarrollo y la implementación de la unidad de apoyo, que es una psicóloga social que tenemos en la
entidad, en nuestra organización, para hacer el seguimiento y ayudar al mantenimiento del empleo de estas personas, porque cuando tú eres una persona con una vulnerabilidad, las dificultades de acceso a un empleo son mayores, pero también son mayores las dificultades de mantenerlo, de mantener un empleo, porque tu contexto es de dificultad. Y para evitar esto y para intentar que estas personas puedan desarrollar su vida profesional y personal con garantías y con éxito, una persona se dedica a promover que la pueda mantener. ¿Cómo? Pues hace orientación, hace entrenamiento de competencias, adapta el puesto de trabajo, ayuda a aquellas personas que quizá lo tengan más difícil a poder adaptar un puesto de trabajo para ellas. Media la relación de conflictos. A veces cuando trabajamos en equipo y con 79.000 personas, pues al final en Cataluña somos en torno a unas 12.000, hay problemas, ¿no? Y estos problemas pues hay que abordarlos e intentar solucionarlos. Pues la unidad de apoyo es un elemento fundamental para esto. Y asiste a estas personas a poder vincularse a otras ayudas, como en el caso de Cáritas, por ejemplo, o de Cruz Roja también, programas de atención psicosocial, si son necesarios. Accede a estas entidades y hace un acompañamiento profesionalizado e individualizado, ¿vale? Es muy importante. Y se destacó la figura de la unidad de apoyo porque diréis, pues, seguramente en las administraciones públicas estamos acostumbrados quizás a que haya un perfil de ayuda y de apoyo a un acompañamiento social, la trabajadora social, una educadora social, un psicólogo, y que las entidades privadas raramente lo tienen. Por eso lo destaco, porque es muy importante que la empresa privada pueda contribuir también a el mantenimiento del empleo de estas personas, por lo que decíamos de que puedan llevar a cabo un proyecto de vida exitoso y que puedan también contribuir y participar en igualdad. Aparte de esto también, el tema de la conciencia social, hacemos campañas de sensibilización y divulgación para aquellos problemas sociales que entendemos que nos interpelan directamente. Y nos interpela directamente, como os decía, las situaciones de las mujeres víctimas de violencia, y también relacionado con algunos servicios de atención a las personas, problemas vinculados con la soledad no deseada, tanto de personas mayores como adultos y adultas, trabajadores y trabajadoras nuestros, que también sucede, y otras fechas que al final ponemos en el calendario porque para nosotros son especiales, ¿no? Como es el 3 de diciembre también, que es el Día Mundial de la Discapacidad. Y de primera mano os traía un testimonio, ¿no? Ella es Rosario. Rosario, tenemos todos los permisos para la imagen y para poder explicar su historia. Rosario era una persona que había sufrido de una situación de violencia de género hacía muchos años y que, como os decía, encontró en el empleo, en esta ocupación, una manera de salir adelante independientemente de un salario, el salario de su marido, y de sacar adelante a su familia y a sus hijos, ¿no? Que al final, pues bueno, en su declaración, vamos a salir adelante porque me han abierto una puerta, es algo que nos identifica mucho a CLECE y a nuestra labor en torno al compromiso social. Entonces, si podéis darle al play, se oirá, entiendo, en pequeñito. Trabajo en el servicio de limpieza de CLECE, en la jefatura de policía de Tarrasa. Yo tengo 3 hijas y estoy divorciada. Me separé y tengo la guardia y custodia de mis hijas.
y las tengo que sacar adelante. Me costó muchísimo dar el paso, pero ya era horrible la situación. Nos dejó a cero, no teníamos nada. Me preocupaba mucho pues que por mi edad, 50 años tenía, 51, era muy difícil que me cogieran en otro sitio. Y entonces fue cuando apareció Clece. Apareció Clece, que me salvó la vida porque me ofrecieron el trabajar limpiando, y entonces pues a mí el que me valoraran y me cogieran y me hicieran fija, para mí fue como un alivio, ¿no? Un decir, vamos a seguir adelante porque me han abierto una puerta y vamos a salir, ¿no? Y de hecho así ha sido. Mis hijas tienen sus estudios, han tenido sus libros, han tenido todo gracias a que yo he podido trabajar y puedo trabajar. Cada mañana voy al trabajo, yo voy riendo, que todos me llaman, que todos me dicen lo mismo, dicen, hay que ver qué contenta que vienes. Un trabajo puede cambiar la vida, aparte de que te sientes tú realizada y sabes que vales, ¿no? Ahora sí que estoy súper orgullosa de que he salido adelante, que mis hijas están bien, estoy muy contenta también de que confíen en mí, porque yo también confío en ellas, me lo han demostrado y lo voy a dar todo por ellos. Bueno, para mí nos han salvado la vida, a mis hijas y a mí nos la han salvado. Bueno, acabo aquí. Este es uno de los testimonios, pero como os decía, en torno al 10% de nuestros trabajadores y trabajadoras pueden explicar una historia similar, algunas con más sensibilidad y otras con menos. Afortunadamente, la mayoría son historias que han salido en positivo y que podemos destacar. Y os quería acabar ya diciéndoos que nosotros creemos que tenemos que actuar en torno a este colectivo porque uno de nuestros principales grupos de interés, y ahí voy, son nuestros profesionales, ¿no? Aquellas personas que conforman nuestros equipos son un grupo de interés fundamental y, como tal, hay que desarrollar toda una serie de estrategias de recuperación o de seguimiento, de orientación, que son estas. Y que otros modelos de empresa tendrán otros. A nosotros nos ha funcionado muy bien y vamos creciendo, vamos participando de foros y bueno, y en constante evolución. Si tenéis ideas o preguntas, luego las compartimos. Simplemente daros las gracias también por la invitación, porque no os la he dado al principio. Y nada más, dejo el testigo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Montserrat, por el testimonio, ¿no? Porque hemos visto, o por lo menos trabajado, ¿no?, diferentes ámbitos. Hemos visto cadenas de producción internacionalizadas donde los riesgos estaban en una parte externa de la organización, ¿no?, en diferentes ámbitos medioambientales, de sociales, de derechos humanos, laborales, ¿no? Y aquí vemos un ejemplo más interno, ¿no?, seguramente, donde lógicamente hay riesgos. Estamos ante una plantilla de 79.000 personas donde seguramente hay incidencias, como en todas partes, pero como hemos comentado, pues la verdadera tarea de la responsabilidad social es gestionar estos riesgos, tratarlos correctamente, bajarlos, pero gestionar una plantilla de 79.000 personas con la estructura y características que hemos visto, pues realmente o hay un enfoque de responsabilidad social muy claro o esto dura 2 días prácticamente, podemos decir, ¿no? Sí, muy complicado. Muy complicado. Es indispensable, no se podría gestionar. Bueno, gracias, Montserrat. Y Manel, quan vulguis. Hola, buenas tardes. Sí, ¿cómo se va oyendo bien? Sí. Buenas tardes. Quisiera dar las gracias a la Escuela Superior de Comercio Internacional y la Universidad Pompeu Fabra y sobre todo a Cáritas por la posibilidad de poder compartir con vosotros nuestra experiencia como Aguas de Barcelona. Yo soy Manel Giraldo, actualmente soy director de desarrollo de alianzas en Aguas de Barcelona
y como antes habéis comentado, pues he pasado por diferentes responsabilidades dentro de Aigües de Barcelona y esto sí que me ha ayudado un poco a ver, pasar desde lo técnico, lo operativo, la gestión, hasta lo que se llama la responsabilidad social corporativa, y luego haremos algún comentario, a lo que es. Ahora tengo la responsabilidad de, pues esto, de alianzas, del desarrollo de alianzas. Supongo que estáis familiarizados con este PIN, no sé si lo veis, es el de los ODS, ¿sí? ¿Quién conoce los ODS? ¿Podéis levantar la mano? Más o menos la manita. Bueno, bien, los ODS es probablemente el mayor pacto a nivel mundial que ha hecho la humanidad en su historia. La Cumbre del Clima de París puso de acuerdo a casi la totalidad de los países de Naciones Unidas en un pacto con 17 puntos, 17 ejes para conseguir lo que se llamó en todo el concepto este acuñado por Brundtland en el 67 del desarrollo sostenible. El 17 es alianzas. El pacto número 17 de los ODS son las alianzas para hacer posibles todos los anteriores. También es verdad que nosotros tenemos el número 6, que es agua y saneamiento. Pues bien, vamos a intentar pasar, si no me pasáis, por favor, la siguiente. Nosotros hablamos en Aigües de Barcelona de gestión responsable. Primero vamos a hablar de gestión. Muy bien. A veces me pasaba en mi familia, mi hijo pequeño probablemente tiene vuestra edad, y cuando era más pequeño me preguntaba, oye papá, ¿tú a qué te dedicas? Ya os he dicho que yo he pasado por diferentes responsabilidades. Esta es la pregunta que cuando la tiene que hacer a un directivo le cuesta más responder, porque empieza a decir, yo gestiono proyectos, yo ayudo a no sé qué, yo hago planes, directores, etc. Y cuando ya llevaba un rato hablando y explicando lo que yo hacía, me volvió a preguntar, vale, pero ¿tú qué haces? Dime algo en concreto. Entonces me viene a la imagen esta fotografía y lo suelo contar así. Y ahora explico lo que hago, lo que hacemos así. Y lo que digo, y le dije a mi hijo, Carlos, yo me dedico a que tú, cada vez que vayas y abras un grifo, nunca te tengas que preocupar si va a salir agua o no va a salir agua. Nunca te tengas que preocupar si va a tener presión, si va a tener calidad. Y nunca te tengas que preocupar si va a salir en continuo. Ostras, papá, ¿esto lo que haces? Digo, no, esto no lo hago yo solo. Lo hacemos más de 1000 personas. Pero pensar que esto no es una obviedad para nuestra sociedad, pero hay muchas sociedades que no. Recuerdo, hoy hemos hablado de un compañero nuestro, que ahora está en una ONG a nivel internacional, y siempre nos comentaba la misma situación personal, que le hizo cambiar la vida. En un proyecto de cooperación en Marruecos, hicieron una instalación con unos grifos de agua, un pozo, una bomba, algo que técnicamente es muy sencillo. Y le impactó mucho ver a un señor mayor que estaba apartado del grupo y todo el mundo estaba cogiendo agua, con cubos, etc. Y el señor mayor estaba llorando. Ya me emociono cuando lo digo. Estaba llorando y él se acercó a preguntarle, ¿que le ocurre algo? Dice, no. Dice, es que es la primera vez que veo salir agua así. Y mis hijas y mis nietas tendrán que dejar de recorrer kilómetros para poder conseguir agua. Esta obviedad que nosotros tenemos aquí, en otras sociedades no lo es. Y por tanto, cuando le explicaba a mi hijo esto, pensaba que era una buena forma de explicar cuál era nuestra actividad. Somos una empresa público-privada. Por lo tanto, hay una parte de accionariado evidentemente privado y otra público, que es el área metropolitana. Tenemos más de 150 años de historia y hemos trabajado un poco para el desarrollo del área metropolitana, que es nuestro ámbito de actuación como Aigües de Barcelona, aparte del grupo que tiene un ámbito de actuación mucho más grande. Para gestionar el ciclo integral del agua, ¿os suena el concepto ciclo integral del agua? Más o menos cuando éramos pequeños, que nos explicaban que el agua que cae, que se tiene que captar, potabilizar, almacenar,
que luego va al alcantarillado, a la depuración, y nos decían, y luego se retorna al medio. El ciclo integral del agua se ha desarrollado para que haya un paso intermedio entre la depuración y el retorno al medio, que es la regeneración. Luego os explicaré un poquito de qué va todo esto de la regeneración, sirviendo a más de 3 millones de personas. Muy bien, quisiera daros algunos datos porque hemos visto un ejemplo muy singular de una empresa en un aspecto de la responsabilidad muy claro y muy definido. Ahora yo os voy a hablar desde otro aspecto, desde otra actividad totalmente diferente. Os voy a primero hablar de temas empresariales como lo que nosotros llamamos nuestro capital. A nivel de capital industrial, pues gestionamos 6 estaciones potabilizadoras, 39 estaciones de bombeo, más de 4.700 kilómetros de red, más de 2.200, casi 1.300 kilómetros de colectores, 73 centrales de bombeo, 83 depósitos. Todo esto para hacer realidad ese pequeño milagro de abrir el grifo y que salga el agua. Pero también nos gusta hablar de capital natural, capital de agua depurada, con las inversiones que hacemos medioambientales, con las emisiones que hacemos de CO2, que en los últimos 6 años las hemos podido reducir un 50%, las contribuciones en gastos medioambientales, la energía eléctrica, todo esto es sacado de la memoria anual de 2021. Son datos probablemente que poca gente todavía ha visto. El Consejo de Administración fue hace unos meses y fueron cuando se publicaron. Y gestionamos el agua de abastecimiento de unos 274 hectómetros cúbicos. Para los que más o menos a nivel de cuantificación queráis saber qué es esto, pensar que nosotros en cada día en el área metropolitana de Barcelona el abastecimiento de agua equivale a un volumen similar a, ¿sabéis el estadio del Camp Nou, del Barça? Pues imaginaos el estadio lleno de agua hasta arriba. Si habéis estado alguna vez y veis ese espacio, todo ese agua es la que cada día se gasta en el área metropolitana de Barcelona. También hablamos de capital, pero capital humano. En concreto, Aguas de Barcelona somos 1.122 profesionales, el grupo somos muchos más a nivel internacional, como estábamos comentando. Hay una clara tendencia, sobre todo en los trabajos más de operarios, de presencia masculina más que femenina, y en eso también estamos haciendo un cambio. También nos gusta hablar del capital social, lo que dedicamos a acción social, las familias que están acogidas a la tarifa social. Hoy día están alrededor de 54.000 familias en el área metropolitana. Dados financieros, el beneficio neto de la sociedad es de un 1%, es el margen. O sea, no es una actividad que genere, digamos, grandes beneficios. Y lo que sí que nos gusta hablar es del capital intelectual, lo que invertimos en investigación y desarrollo y en proyectos. Todo esto con un mismo propósito. Nosotros lo hemos definido conjuntamente, que con el impulso del agua cambiamos el futuro. A mí me gusta trasladar el hecho de que cuando alguien os diga que las cosas están muy mal y que no se puede cambiar, yo lanzo el mensaje que nos están engañando. Sí que se pueden cambiar las cosas. Hoy hablaremos de temas, lo que vamos a explicar, lo que nos han explicado los que nos preguntéis, que nos van a poder dar luz para enseñar que sí que podemos cambiarlo, porque cada día con lo que estamos haciendo estamos contribuyendo a cambiar el mundo. A veces cambiando personas, la vida de las personas, pero después cambiando el mundo. Hemos hablado de gestión, ahora hablamos de responsabilidad. ¿Os acordáis? Que la gestión responsable. Voy a centrarme en dos cosas. Una es la estrategia. Me estoy dirigiendo a futuros directivos y, por tanto, es muy importante los ámbitos estratégicos. Y después algún caso en concreto de lo que podemos llamar responsabilidad, ¿vale? Nosotros a nivel de estrategia hemos definido una Agenda 2030 con 3 ejes: personas, ciudad y medio. Cada uno de ellos
tiene dos líneas principales, en personas de inclusión y ocupación, en ciudad, innovación y digitalización, y agua resiliente, que le llamamos, y en medio, ecosistemas y calidad y seguridad. Y todo esto conformado con 10 proyectos de la Agenda 2030, asociados a los Objetivos 2030 también. Y en los retos que nos marcamos hay como 4 pilares fundamentales. Primero, el pacto social, que después os comentaré de qué significa, de qué estamos hablando. La implicación social, el diálogo y la transparencia. Lo que nosotros llamamos la excelencia operativa, la transformación digital y la innovación. Dentro de los principios orientadores de esta Agenda 2030, como veis, los centramos en estos 5 ejes: implicación social, sostenibilidad, transparencia, innovación y el área de gobernanza. ¿Con qué objetivo? La creación de valor social, ambiental y económico. ¿Os acordáis que hablamos antes del desarrollo sostenible? El desarrollo sostenible tiene 3 ejes: el desarrollo social, el desarrollo medioambiental y el desarrollo económico. En los 3 ejes debemos trabajar para conseguir estos cambios que queremos impulsar en la sociedad. Por tanto, concretando objetivos, mirar de alinear la capacidad de creación de valor de la empresa con las necesidades de la sociedad en el ámbito nuestro, el metropolitano, hacer un vínculo entre nuestra razón de ser y los objetivos sociales y ambientales de gobernanza y económicos que estén alineados, asumir el compromiso de gestión transparente de un bien que es público y se tiene que hacer de una gestión de manera eficiente, asumir también e integrar lo que nosotros llamamos los grupos de relación, los stakeholders, los grupos de interés. Nosotros colectivamente nos acordamos internamente llamarlos siempre grupos de relación, porque nos ayudaba a transportarnos a otro nivel respecto a esa integración que hacemos con ellos, e impulsar el codiseño y colaboración abierta entre administración, empresas y ciudadanía. Muy bien. Estos 3 ejes que hablábamos antes, de personas, ciudad y medios, se han transformado en proyectos y en los cuales yo quisiera destacar por la banda de medio, el que veis arriba a mano derecha, que pone ecofactorías. Ecofactorías les llamamos nosotros a las estaciones depuradoras de aguas residuales. ¿Os acordáis el ciclo integral del agua? Cuando una vez que habíamos utilizado el agua, ese agua va a la red de alcantarillado, a los colectores metropolitanos y llega a las depuradoras. Estas depuradoras han hecho posible que, si preguntáis a vuestros padres, hace más de 30 años las playas metropolitanas estaban cerradas al baño. No se podía acceder, está prohibido. ¿Por qué? Porque no requerían los mínimos sanitarios para poderse bañar. Gracias a las depuradoras, ahora actualmente, si veis, cuando se publican las banderas azules de la Unión Europea, todas las playas metropolitanas, casi todas, falta una, todas las playas metropolitanas tienen bandera azul. Y es gracias al impulso y el desarrollo de las depuradoras. Pues bien, las depuradoras, estamos haciendo una transformación a lo que llamamos ecofactorías. ¿Por qué? Porque el agua que sale de allí la estamos regenerando para darle otra nueva vida y la estamos introduciendo otra vez en el río. Cuando nosotros captamos el agua del río, en el río Llobregat para potabilizarla, nos encontramos que este agua que estamos introduciendo, que viene de las depuradoras, tiene muchísima más calidad. Por lo tanto, tenemos que abogar por introducir estos caudales. Pero además, los lodos generan gases que luego se pueden transformar para poderlos utilizar como biometano. Y después también parte de los lodos se pueden aprovechar en lo que es la industria agraria. Por lo tanto, hablamos de este punto de ecofactorías y no tanto como depuradoras, como generadores únicamente de residuos. Y después el proyecto en la parte más de personas del plan de acción social, que comentaré. Para llegar a este pacto social, que nosotros hemos presentado a todos los ayuntamientos metropolitanos, hicimos un análisis de las proyecciones que eran pues bastante malas. Antes nos han dicho que la situación estaba muy mal, evidentemente, en los últimos años se ha ido incrementando
Y en el 2019-2020, ya cruzando con pandemia, se hacen unas proyecciones que la tasa de riesgo de pobreza se estimaría que podía llegar al 18, más del 18% en Cataluña, a final de 2020. Esa tasa en real llegó al 26,3% en Cataluña, iniciado la pandemia, pero antes de la pandemia ya era una tasa alarmante. Eso nos hizo plantear, pues, qué teníamos que hacer. Pero es que además, nosotros ya desde 2012, lo que vimos es que por la crisis de 2007-2008 habíamos encontrado que había una dificultad de las familias para poder hacerse cargo de los gastos domésticos, entre ellos el agua. Claro, y lo que hablábamos con los servicios sociales y nos decían, es que si una familia llega y no puede pagar el agua, es que antes ha dejado de pagar muchas cosas. Por lo tanto, no estamos hablando de pobreza hídrica ni de pobreza energética, estamos hablando directamente de pobreza. Aquí nosotros pensamos que el agua era un derecho universal, teníamos que garantizar el acceso al agua y, por tanto, no debía ser un freno el que alguien no pudiera pagar el agua. Por tanto, para hacerlo eso posible, nosotros nos hacíamos cargo económicamente. ¿Cómo lo hicimos? A través de un fondo de solidaridad que, lamentablemente, aunque veas esta gráfica y no veas los números, dices, uy, qué bien ha ido, mira cómo crece. Pues lamentablemente ha crecido, y ha crecido mucho. Ese fondo de solidaridad, a finales de 2020, era de 18,5 millones de euros, pero es que a final de 2021 era de 20 millones de euros, que nosotros habíamos sacado de nuestra cuenta de resultados para garantizar ese acceso al agua. Y estamos hablando de más de 45.000 familias a finales de 2020. 45.000 familias que necesitaban ayuda para poder pagar el agua. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos un ejercicio con personal externo que nos ayudó para definir lo que llamamos el pacto social. Pacto social en 3 ejes: solidaridad, ocupación y reconstrucción verde, con diferentes iniciativas. Y esto lo fuimos trasladando a todos los ayuntamientos metropolitanos porque calculamos que podían verse beneficiados unas 853.000 personas potenciales dentro de la propia área metropolitana. En diferentes casuísticas, desde personal en paro, familias monoparentales, jubilados con renta mínima, víctimas de violencia de género que antes han salido, autónomos, pymes también, etcétera. Bien, esto lo presentamos a todos los ayuntamientos metropolitanos y hemos hecho lo que hemos llamado, en cada uno de los 3 ejes, mesas de trabajo con ellos, y hemos participado y se han creado diferentes proyectos. A finales de 2021 había 17 municipios comprometidos, con 33 programas sociales, con unas personas beneficiadas estimadas en 7.900 y con alianzas con el tercer sector. Alianzas del tercer sector que son muy importantes porque, aparte de con Cáritas y Cruz Roja, pues aquí os he puesto un poco un mapa, que no están todas, pero sí que queremos reseñar dónde y en qué municipios hemos podido trabajar, porque no solo hemos trabajado con administraciones públicas, sino también con entidades del tercer sector que nos ayudaban a focalizar los esfuerzos y los proyectos. De la misma manera que hacíamos un mapa de las rentas para poder trabajar sobre lo que era la tarifa social, para definir la tarifación social. Ejemplos de proyectos, por ejemplo, aquí os he hecho un mapa, en todo caso luego si en las preguntas podemos hablar, pero de la misma manera que hablamos de un fondo de solidaridad, es decir, un fondo para pagar a las familias que no podían acceder a pagar la factura del agua. Al impulsar la tarifa social a través del pacto social, lo que hemos hecho es bonificar el 100% a esas familias en un tramo de consumo determinado para que el coste de ese agua sea 0. Y con esos recursos que antes dedicábamos al fondo de solidaridad, lo que estamos dedicando es a programas que hagan que pasemos a estos colectivos, o parte de estos colectivos, que sea posible, de programas meramente asistenciales a programas, que es el programa ONA, que le llamamos, que es un programa que lo que hace es que te acompaña durante 2 años en tu desarrollo personal para poderte sacar de esta trampa vital
que es estar en precariedad y acompañándote en 2 años, porque eso puede ser que a lo mejor tú salgas y encuentres un trabajo, pero a lo mejor sea precario, vuelvas a caer, y en ese acompañamiento, para asegurarnos junto con entidades del tercer sector que podemos sacarlos adelante, aparte de otros programas que podemos entrar. Y para finalizar, nosotros consideramos que para este tipo de programas, de problemas y otros que son muy graves en la humanidad, necesitamos alianzas con pues, todos los grupos de relación posible para poder trabajar. Y también como futuros directivos, lanzaros un poco esta reflexión que a mí me gusta mucho del ex CEO de Unilever, que nos lanzaba esta pregunta, este reto. ¿Está el mundo mejor porque tu negocio está en él o no? Muchas gracias. Bueno, Manel, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, evidentemente hemos visto una parte, ¿no? Porque poder explicar en este periodo de tiempo tan corto cuáles todas las políticas, acciones de estos dos grandes grupos, pues es complejo. Entonces hemos pedido que puedan focalizarse en algunos de estos ámbitos, pero como habéis visto, han tocado temas de buen gobierno, de aspectos sociales, aspectos medioambientales y sobre todo con este equilibrio que decimos, como decías bien Manel, ¿no? Económico, social y medioambiental, porque hemos comentado, podemos tener mejor medio ambiente del mundo, pero nuestra preocupación tiene que ser también que la empresa o la organización funcione, porque si no, no servirá de nada, ¿no? De alguna manera. Bien, yo muy brevemente, porque yo creo que la oportunidad que tenemos es que vosotros podáis dirigir preguntas directamente, tanto a Manel como a Montserrat o como a Ferran, si queréis, ¿no? Simplemente un pequeño, yo de todo lo que me habéis dado he hecho un pequeño resumen, un intento, saca el micro, de esfuerzo importante de agrupar, ¿no? Pero muy brevemente sí que simplemente para atizar un poco el debate y poder dar la salida, ¿no? De alguna manera, un par de preguntas rápido. Hemos visto que la gran mayoría de cosas que me habéis preguntado han salido, ¿no? De alguna manera, ¿no? Hemos visto cómo trabajáis con grupos de interés, especialmente ahora tú nos explicabas este mapa de cómo se hacía esto, o se hace con los grupos de interés, o esto es imposible de realizar, igual que en el caso que nos explicabas, ¿no? Pero sí que, de alguna manera, ha habido una serie de preguntas comunes, que es, ¿cómo veis el futuro, los próximos pasos en responsabilidad social? Es decir, cosas que hemos comentado es que antes se hablaba muy de voluntariedad, pero todo esto ha ido acabando porque estamos ante una fórmula donde nos presionan 50.000 cosas, ¿no? Sobre todo la legislación también está apretando fuerte en este sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo veis un poco hacia dónde va? Y también una de las preguntas comunes que ha salido del colectivo es, porque también lo hemos trabajado mucho, de alguna manera, es cuando vosotros escogéis proveedores nuevos, colaboradores, subcontrataciones, etcétera, ¿qué controles, qué exigencias, ¿no? Podéis en este punto, como por ejemplo códigos de conducta, como hemos visto, obligado cumplimiento para proveedores, etcétera? Entonces, sí que os pediría muy brevemente, para evitar que yo me centre en un debate que creo que sea más bien abierto en este sentido, ¿no? Entonces, muy brevemente, si nos podrías decir aquello, cómo lo veis, ¿no? Sarrachi, ¿vos comenzar? Fantástico, ¿no? Bueno, al final yo creo que la participación de todas las organizaciones y de todos aquellos profesionales que quieran sumar va a ser imprescindible, los futuros profesionales, y luego la formación y el reciclaje de aquellas estructuras que tenemos dentro, ¿no? Y reiterar un poquito que el futuro al final es de las empresas y de aquellas organizaciones que se sepan adaptar y que sepan cómo contribuir de la mejor manera allí en esos espacios donde trabajan. En el caso de Aguas de Barcelona también es algo medioambiental y clarísimo el beneficio, y que nuestra aportación con ideas disruptivas, con grupos de trabajo, con quizá, pues esto, ¿no? Ideas que dices, bueno, al fin, no sé si me van a acabar de encajar o me van a decir, mira, ¿dónde vas? Poder tener espacios de compartir y poder construirlas, ¿no? Y desde esta transparencia también la confianza es importante, la confianza en los equipos y el liderazgo, sobre todo.
Y respecto al tema de los proveedores, que es algo vital, importantísimo también, nosotros, pues al final, para trabajar con empresas del grupo hay que firmar y aceptar un código ético, de conducta, de buen gobierno. Hay que recibir una formación y hacemos formación también a nuestros proveedores en aspectos sociales y aquello que significa trabajar con nosotros, aquellos compromisos que adquirimos mutuamente en relación a nuestra aportación, a nuestra contribución social, ¿no? Bueno, compliance, me extendería, pero un poquito el resumen es este. Vamos todos hacia el mismo lugar, con lo cual para acompañarnos tenemos que ir juntos y de la misma manera, ¿no? Y con este mensaje. Sí, a ver, respecto a la primera pregunta que comentabas, un poco hacia dónde vamos y probablemente es lo más interesante, ¿no? para vosotros. Aquí yo siempre pienso un poco cómo nació todo esto, ¿no? Hace ya algunos años, cuando nació esto que le llamamos la responsabilidad social, nació un poco como esos pioneros, esos iluminados que empezaron a abrir camino, pero era un poco aquello que nadie sabía un poco por dónde íbamos a transitar. Eso luego fue evolucionando a aspectos que algunas empresas empezaron a ver que quizás esto tenía un punto de marketing, lo que ahora llamamos greenwashing y cosas de estas, ¿no? De posicionamiento de marca, etcétera, desde un ámbito desde el marketing. Pero esto ya ha ido evolucionando y ahora estamos en otra etapa. Se ha empezado a impulsar a través del concepto y el desarrollo de terminologías como el desarrollo sostenible, en lo cual se han empezado a integrar en las estrategias de las empresas estos conceptos, pero no solo eso, sino que además las empresas han empezado a ver elementos diferenciales muy importantes al posicionarse de esta manera. Pensar que el concepto de responsabilidad social corporativa llegará un momento que dejaremos de usarlo para hablar de otras cosas. Hablaremos de sostenibilidad, pero entenderemos todo que estamos hablando de lo mismo. ¿Qué es lo que esperamos en el futuro? Pues yo creo que hemos pasado de la voluntariedad de las empresas a la oportunidad que ven las empresas, también no solo de poder aportar, sino como un elemento diferenciador. Hay algo que ahora mismo se está trabajando a nivel normativo muy importante en la Unión Europea, que se le llama la taxonomía medioambiental, pero después vendrá la taxonomía social, que a lo mejor son conceptos que algunos de vosotros o los habéis hablado ya en clase o sonarán, pero que lo que marcarán es qué criterios de clasificación se impondrán en las empresas para acceder a inversión en función de sus compromisos para la reducción de emisiones del 2050, etcétera, etcétera, que al final lo que te están diciendo es, oye, si tú te quieres posicionar deberás cumplir toda una serie de cosas para hacerlo. Por otro lado, BlackRock ya lleva varios años en el foro de Davos diciendo, señores, nosotros ahora solo vamos a invertir en las empresas que estén comprometidas con el desarrollo sostenible. Y ya por último, en este aspecto, deciros que también se está imponiendo y ya empieza a ser de obligado cumplimiento la rendición de cuentas mediante los criterios ESG, que son los criterios medioambientales, criterios sociales, pero también criterios de gobernanza. Por tanto, estamos hablando de lo mismo. Inversión, criterios de reporting, etcétera. Por tanto, insisto, pasamos de la voluntariedad a la oportunidad de las empresas para posicionarse. Por tanto, es algo estratégico para las empresas. Con respecto a los proveedores, ya lo estaba diciendo Montserrat, yo creo que son muy importantes. Tienes que incluirlos en tu cadena de valor. Nosotros cuando hacemos, por ejemplo, contratos de servicios o de productos con proveedores, hemos incluido cláusulas
que están asociadas a nuestros valores, los valores que queremos transmitir. Y cuando tenemos sistemas de evaluación de los contratos, estos valores no solo se puntúan en la oferta que se presenta, sino que además forman parte del seguimiento del propio contrato. Pero antes Montserrat ha dicho una cosa muy importante, de cómo hacemos la interrelación con proveedores. Recientemente nosotros, os acordáis que yo hablaba de grupos de relación, ¿no? Pues hemos hecho nos hemos sentado con grupos de relación, hemos juntado todos los proveedores y hemos hecho esta reflexión con ellos, porque entendemos que ellos deben participar, no solo que les lancemos nosotros unas exigencias de valores para trabajar con nosotros, sino que nos pueden aportar cuáles son sus necesidades para poder construir juntos. Al final, el concepto alianzas será un concepto que cada vez veréis que se impone más en todos los ámbitos de la empresa, de los ámbitos sociales, de los ámbitos políticos, porque la complejidad de las situaciones, de los problemas, de los retos que tenemos por delante solo serán abordables desde las alianzas. Es evidente, ¿no?, que comenta Manuel, ¿no?, porque hemos vivido, ya lo hemos comentado, ¿no?, casi un tsunami, ¿no?, de nuevas regulaciones entre estados de información no financiera, las due diligence que nos están a punto de llegar, etcétera, etcétera, pero lo que comentabas tú muy bien, Manuel, es el riesgo de quedarse fuera del financiamiento, de la financiación, perdón, internacional o local, incluso, ¿no?, en este caso, ¿no? Bien, yo me gustaría este planteamiento dejarlo aquí. Yo creo que es el momento que vosotras podáis preguntar y tengamos la oportunidad de tener un diálogo o tengáis un diálogo directo con ellos. ¿Tenéis alguna pregunta que queráis hacer, queráis trasladar? Allà? Se sent, si ho fas, o passem al micro? Sí. Territorial de otros territorios, de cómo colaboramos a ver, nosotros como avanzaba como Aigües de Barcelona, trabajamos en el ámbito del área metropolitana de Barcelona, ¿vale? Pero también son unos valores que nosotros participamos dentro del grupo nuestro, el grupo ACBAR. Aigües de Barcelona, como os decía, es una empresa público-privada. La parte pública es el área metropolitana de Barcelona, que es el regulador también, y forma parte del accionariado. Y la parte privada, por un lado, es el socio financiero, Criteria, pero después está el socio del know-how, que es ACBAR. Por tanto, dentro de Aguas de Barcelona, el socio privado mayoritario es ACBAR. ACBAR, como tal, tiene más implantación territorial fuera del área metropolitana, ¿vale? Normalmente se la ha conocido hasta ahora como Sorea o como otras marcas. Lo que hacemos es trasladar estos valores también a las diferentes marcas que tenemos, cada uno en su grado de posibilidades que quieren hacer. Lo que sí que miramos de participar en foros en los cuales podamos compartir todas estas iniciativas. Yo creo que aquí hay un punto de responsabilidad que no tanto es social, sino la responsabilidad de ser elemento tractor en la sociedad de algunos temas. Y esto te lo da tu implantación, tu tamaño también, que hace que esta capacidad que tienes, pues es como las películas estas de los superhéroes, ¿no? Este superpoder tiene asociada esta responsabilidad. Pues, perdonadme la similitud, pero quizás también está muy relacionado. Mientras más peso tengas en un sector, también yo creo que tienes más responsabilidad de trasladar. Y hay muchos foros, normalmente son técnicos, evidentemente, desde hace años, pero cada vez más hay más foros que impactan dentro del ámbito del desarrollo sostenible. También es verdad, y no sé si tu pregunta también iba por ahí, que en la actividad que nosotros hacemos, como queremos ser un actor activo en el territorio, a veces no siempre está relacionado directamente con tu actividad.
pero sí que impacta en la sociedad donde estás implantado, ¿no? Y es una especie de contribución indirecta al territorio. En esa nube de proyectos que había como varios, que en el centro ponía ONA, había uno que ponía territorio social. Este proyecto consiste en que nosotros colaboramos en iniciativas que el territorio, los municipios en concreto, ya han ido desarrollando y nosotros colaborativamente trabajamos con ellos, pero que no forman parte de nuestra actividad. Porque entendemos que esta implicación en el territorio debe tener esta permeabilidad. No sé si te he respondido más o menos. ¿Sí? Vale. ¿Alguna pregunta más? Tiene que haber una clara por la responsabilidad social y desde nuestro punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de CLECE, debe haber un departamento que se ocupe del desarrollo de estrategias y que trabaje en torno a aquellos intereses que socialmente queramos abordar, ¿no? Y contribuir. En una formación de Respon.cat y en algunas charlas sobre RSC te dicen o te pueden interpelar y decirte, claro, si la RSC cuelga o depende de un departamento de marketing, realmente dónde estás poniendo el foco, ¿no? En vender aquello que dices que haces o que quieres hacer o realmente en hacerlo. Bueno, son maneras, ¿no? de verlo y de ubicar la RSC. Bajo nuestro punto de vista tiene que haber un departamento que lidere este proyecto, que sea un proyecto liderado específicamente para esto, con unas dotes económicas, o sea, al final una designación económica y que tenga una estrategia y recursos para hacerlo. Probablemente la aproximación a abordar temas de sostenibilidad en los 3 Fs también depende mucho de las capacidades y el tamaño de tu organización. En el caso de organizaciones un poquito más grandes, también ha ido evolucionando con los conceptos y cómo se entendía a lo largo de los años, ¿no? Lo que sí que está claro que actualmente, si tú ves una corporación con un diseño organizativo y hay un departamento, se llame como se llame, que habla de estrategia, este departamento cuelga siempre directamente del director general. Vamos a llamarle como queramos, pero cuelga siempre del máximo responsable. Eso por un lado. Por otro lado, también las corporaciones que tienen un cierto tamaño, lo que sí que se ha visto es que esto, aparte de, como nos explicaba antes el señor Porta, tiene que venir desde arriba, tiene que percolar en toda la organización. Tienes que hacer un ejercicio de... Yo utilizo el término cambio cultural porque es el que entendemos todos, pero es un poco ya demasiado trillado, ¿no? Pero sí es un cambio cultural de la organización. ¿Por qué? Porque independientemente del departamento donde tú estés, hay lo que llamamos el propósito, lo que llamamos los valores. Entonces, en cada uno de esos departamentos, tú puedes hacer el mismo trabajo, pero sustentado en unos valores determinados, en un propósito, en un objetivo, en una meta donde ir. Y eso es lo que te hará que tu trabajo lo hagas de una manera o de otra, que esté más enfocada en función de los valores de la organización. Si la organización hace esa apuesta desde lo más alto, los valores se irán trasladando a todas sus acciones. En el caso de las pymes y las pequeñas empresas, por ejemplo, antes hemos hablado de Respon.cat. Respon.cat hace unos premios que le llaman RSC Pyme, que lo que hace precisamente es poner en valor y aflorar algunas empresas que no tienen ese tamaño tan grande, pero sí que han participado de una serie de valores que, pues bueno,
se pueden enfocar al desarrollo sostenible. Y cada una los traduce de una manera, probablemente sin una estructura formal y en muchas veces liderada por el propio máximo responsable de la pequeña organización. Pero quiere ayudar a poner en valor esto. No por ser una pequeña empresa o una pyme, quiere decir que no puedes colaborar y trabajar en esto. Yo para mí, para resumir, grandes empresas tienen que colgar de arriba del todo, y eso quiere decir pues dotación económica, lo que sea, mínima, pero porque es la estrategia, estamos hablando de estrategia de empresa, estamos hablando de cómo te posicionas. Y por otro lado, tiene que haber en todas las organizaciones, en todos los tamaños de organizaciones, según mi punto de vista, una participación en los valores de todos los profesionales de la empresa. Yo he estado en el departamento de organización y de recursos humanos como máximo responsable y teníamos un dilema, bueno, un diálogo, una discusión interna, y lo que veníamos a decir era, señores, si nosotros como organización estamos defendiendo estos valores, también tiene que verse reflejado en nuestra política de contratación, en nuestras dinámicas de mantenimiento del talento, en nuestras dinámicas de captación de talento. Y los que quieran pertenecer a nuestra organización tienen que ver cuáles son nuestros valores, y si esos valores son valores que son compartidos, pues a lo mejor estas personas, estos profesionales, se ven atraídos a participar en nuestra organización. Yo creo que cada vez más, y yo creo que pertenecéis a una generación que nos va empujando a muchas organizaciones y en el entorno de la sociedad a ir cambiando. Sois una generación, o sois unas generaciones, que con vuestra exigencia también estáis cambiando el mundo. Nos estáis haciendo cambiar a nosotros, estáis haciendo cambiar las cadenas de producción, dónde se fabrican las cosas, cómo se fabrican, cómo gestionamos el medio ambiente, cómo gestionamos los recursos. Ya es una generación, sois una generación que es inaceptable según qué prácticas. Eso es cambiar el mundo también, y eso es cambiar las empresas. Y al final, toda esta estrategia, pues con esta incorporación también de talento, de vuestro talento, tiene que traducirse en esta acción conjunta de la empresa. Había tantas preguntas que si ahora hiciéramos toda la lista que habéis enviado no acabaríamos en Navidad de este año, sino seguramente del año que viene, ¿no? Interesantes todas, pero creo que muchas las habéis contestado. Un tema que hemos comentado: cuando vayáis a trabajar, cuando busquéis oportunidades, miremos qué hacen las organizaciones en temas de responsabilidad social, cómo se posicionan, cómo tratan a sus trabajadores, cómo plantean sus cadenas de producción o sus canales de distribución, y entonces entenderemos mejor dónde vamos, ¿no? Seguramente, y podemos hacer más, un poco acercarnos a esta retención de atracción y sobre todo retención de talento, porque donde estoy bien, ¿no? Es decir, nos pasamos prácticamente la mayoría de nuestras horas de vida, ¿no? El otro día salía un cálculo en una conferencia, ¿no? Una media de 83 años son 750.000 horas que vivimos, ¿no? De alguna manera, las cuales 230 y pico por ciento, 230 y pico mil las pasamos durmiendo, pero la gran mayoría las pasamos en el trabajo, ¿no? Con lo cual, estar en un entorno, digamos, adecuado, correcto, y que nos genere oportunidades y que de alguna manera avancemos en este sentido, yo creo que es fundamental, ¿no? Porque al final... Adelante, Manuel. Os lo he comentado. Como nos han dicho que estáis haciendo un trabajo, tenéis que hacer trabajo, y además tenéis la oportunidad de hacer proyectos de final de grado, etcétera. Si necesitáis más información, como mínimo, de nuestra organización, si accedéis a la web nuestra de Aigües de Barcelona, en el apartado del portal de transparencia, podréis tener todas las memorias actualizadas, los datos que habéis visto aquí los podéis hacer, y podréis tener también una visualización de los diferentes proyectos por si necesitáis consultar alguna cosa, aparte de que nos podáis hacer llegar, evidentemente, la pregunta que queráis. Una pregunta más, ¿eh?
Si quieres, yo, Sí. hay estudios referenciados desde hace varios años que ya nos indican que aquellas empresas que se han posicionado en el ámbito de sostenibilidad, insisto, los tres ejes, en el ámbito de la sostenibilidad, aunque originariamente no se posicionaron en ese tipo de estrategia por unos efectos inmediatos a nivel de cuenta de resultados, sí que han tenido un incremento de resultados alrededor de algunas hasta del 20%. Yo creo que está muy relacionado con las exigencias de la sociedad. La sociedad cada vez más exigirá y elegirá a aquellos proveedores, a aquellas empresas que tengan un comportamiento responsable con el medio, con la sociedad, con sus propios trabajadores, con los proveedores, etcétera. Por tanto, esta exigencia hace que no podemos dejar de hacer esto. Imagínate que nosotros dijéramos, por un ejemplo, captamos agua de un pozo y nos da igual si el acuífero se destruye. Pero llegaría un momento que se quedaría sin agua y no habría agua para la sociedad. No tiene sentido, ¿a que no? Lo que hacemos es coger agua del pozo y parte de ese agua se va a ir introduciendo y se coge agua del pozo en función del nivel del acuífero, y si el acuífero está bajando mucho, intentamos por otro lado para mantenerlo. La responsabilidad, la sostenibilidad tiene un punto medioambiental muy importante, no solo que también social, sino medioambientalmente, porque estamos trabajando para el futuro de la sociedad, ¿no? Para las nuevas generaciones, para vosotros, para las generaciones que vengan después. Y esa responsabilidad ¿la podemos cuantificar económicamente? Es que yo creo que ya ha llegado el momento que ni nosotros ni vosotros os cuestionáis, nos cuestionamos que haya cosas que haya que dejar de hacer. Hay que hacerlas sí o sí, porque queremos un mañana, queremos que nuestros hijos disfruten de unas condiciones, queremos que la sociedad sea más equitativa, que todos estos valores, que es los que queremos, pues hay que trabajarlos de alguna manera. Y por tanto ya no es cuestión de que tengas retorno. En algunas ahora esto es como un gancho, un anzuelo pues mira, si soy más sostenible a lo mejor tengo no sé qué. Bueno, como mínimo será sostenible. Oye, ya está. Pero sí que es verdad que esto no hay vuelta de hoja. Lo que hemos dicho muchas veces también, que al final difícilmente se pueda cuantificar esto, ¿no? Pero seguro que hay beneficios a corto, medio y largo, a favor y en contra, de alguna manera, ¿no? Y esto va muy ligado con la competitividad. Si tú estás bien en una organización, si tú estás con unos trabajadores que están adecuadamente, que tienen una proyección de futuro, carrera, etcétera, y das estas oportunidades, estás bien con los proveedores, etcétera, tú eres infinitamente más competitivo, porque la gente siente los colores, porque la gente está por tu organización. Si yo soy maltratado en una organización, a mí que se me cae el boli a las 5:30 de la tarde y esto lo tengo seco al día siguiente, ¿no? Porque no aportaré en una sola idea, en todo caso ya me dirán lo que tengo que hacer, que pasará rotación, absentismo, etcétera, etcétera, y esto seguramente irá muy ligado con temas de competitividad también, ¿no? Exacto. Y después, recordando de los objetivos de desarrollo sostenible, fijaos en cada uno de los 17 objetivos. Que toda la humanidad, o la inmensa mayoría de la humanidad, haya decidido que hay que trabajar esos 17 objetivos en conjunto para poder tener un mañana en la humanidad, nos está lanzando un mensaje tremendo. Y si os leéis cada uno de los objetivos, estamos hablando de igualdad, estamos hablando de trato a las personas, de accesibilidad a los servicios, lucha contra la pobreza. No estamos hablando de tener más beneficios, de machacar al otro, no, estamos diciendo, oye, no, hemos llegado hasta donde hemos llegado, pero si queremos dejar
o trabajar para el futuro, necesitamos trabajar por estos. Y si os leéis cada uno de ellos, pues al final es el mantra en el cual nos tenemos que permear y es una especie de faro que tenemos todos para guiarnos. Yo quería... Uy, Sí, sí. qué volumen de repente. Quería añadir que CLECE en nuestro caso también somos proveedores de otras estructuras, de otras organizaciones, y que estas organizaciones ponen también en el centro toda esta serie de políticas sociales y de contribución social que hacemos, con lo cual sí podemos vincular. El dato exacto sería difícil de medir, pero está directamente relacionado con la sostenibilidad también de la actividad. Bueno, pues yo... una pregunta más. Venga, hacemos la última pregunta para acabar en el tiempo. Digas, Daniel. No, Mar. Como sabes, están vinculados a una recuperación económica y tiene dos líneas, una la medioambiental y otra la más digital, ¿vale? Yo creo que los fondos Next Generation lo que son es una oportunidad para subir al tren, subir al carro a mucha más gente para hacer cosas en línea al desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible nace en 1967, el concepto. Estamos hablando de ya hace 55 años. Las políticas que nos planteamos de crear lo que entonces estamos llamando desde entonces responsabilidad social corporativa, nacen hace muchísimos años. Yo creo que ahora tenemos la oportunidad de, primero, que hemos avanzado en el concepto y en cómo lo integramos en las organizaciones y en la sociedad. Por ejemplo, las sociedades ahora mismo, todo el tema de reciclaje de residuos, etcétera, está muy asociado a toda esta línea. Por tanto, yo creo que esto llegó hace ya tiempo para quedarse, ha ido evolucionando y tiene su carrera dentro de las organizaciones, y la oportunidad que nos hacen los fondos Next Generation es para dar un impulso para la implantación. Recordar que cuando empezó la pandemia, una cosa que hemos oído muchos es que, bueno, nos pasaba a nosotros, teníamos planes de digitalización, teletrabajo, mejora de espacios, etcétera, en las oficinas, en una proyección de 3-5 años, y la pandemia, el confinamiento, nos obligó en que en 2 semanas todo el mundo ya estaba, bueno, gran parte de la organización ya estaba teletrabajando, y los que no podían eran un servicio esencial, ¿no? Y eso ha pasado en muchas empresas, que todos fueron aquellos planes que teníamos para 3, 5 y en algunos casos 10 años, un caso coyuntural, lo que hizo fue acelerarlos y se implantaron en semanas. Los fondos Next Generation tienen que ser como esta palanca de arranque. Se crean, como sabéis, porque los efectos de la pandemia han llegado a unos niveles que resulta que las sociedades de la Unión Europea necesitan este impulso un poco para recuperar. Ya que nos tenemos que recuperar, y por eso vienen los fondos Next Generation en esa línea, hagámoslo en las líneas de estrategia que estamos comentando, que están relacionadas con el desarrollo sostenible, etcétera. Podrían estar asociadas a otras, a lo mejor fondos Next Generation para gastar más carbón y para generar más residuos. Pero no. Los fondos Next Generation se han dirigido directamente a iniciativas medioambientales en el ámbito digital. Y es una declaración de intenciones que nos tiene que ayudar, pues, a impulsar más y para mejorar, a ver si somos capaces. Muy bien. Si quieres, quizá lo dejamos ya en este punto, porque si no, sé que hay muchas más preguntas, pero Albert Carreras, director, nos hará una breve cierre. Ay, al micro. Antes que cierre Albert, yo creo que podemos dedicar un aplauso importante al tiempo que nos han dedicado y sobre todo a compartir, ¿no?, un poco sus experiencias con todos nosotros, que siempre es importante y se agradece muchísimo.
Moltes gràcies. Moltes gràcies per les vostres presentacions, que han estat molt treballades. Jo crec que tothom ha disfrutat del contingut, la forma i la passió que hi havia, continguda, però la passió que hi havia pel que s'explicava. Hem tingut tots el goig de poder estar davant d'uns casos que són molt grans, i que a més de ser molt grans, creuen molt en el que fan. I aquestes són coses que les hem vistes i que són potents. Càritas, per descomptat, però potser no sabem lo gran que és Càritas i com funciona. En el cas tant de CLECE com d'Agbar, empreses que són molt grans i molt complexes i fixen una línia de conducta que ens ho han explicat molt bé. No es pot fer des del màrqueting, això s'ha de fer posant-ho en el centre de les decisions de cada una d'aquestes empreses. De manera que és d'aquests elements que quan expliquem una mica per què li donem importància dintre d'ESI en els temes de responsabilitat social, justament estem dient perquè donen una estructura de compromís amb l'entorn, de compromís amb la societat, que si tots la volem tenir en la nostra activitat personal, com no la demanarem a les empreses i com no la demanarem a aquells que les han de gestionar, que les han de fer créixer. De manera que forma part de tot allò que s'ha de saber fer bé. S'ha de saber fer bé la comptabilitat, s'ha de saber fer bé tota la logística, doncs s'ha de saber fer bé la responsabilitat social dintre de les empreses. Ha de passar a ser absolutament normal i integrat. Fa goig que aquí heu fet molt bones preguntes, ben centrades i ben enfocades, i esperem que l'aprenentatge hagi estat, per tant, satisfactori per part vostra, un bon coneixement de líders en el camp de la responsabilitat social, i per part nostra tot un orgull i una satisfacció poder comptar amb vosaltres, i esperem seguir-vos tenint en els projectes que en Xavier Carbonell ens va desplegant i ens va implicant i ens va incorporant. És una satisfacció i un orgull, i amb l'hora que ja és, podem dir que ja podem donar per tancada la sessió, amb agraïment a tothom.